Si pensabas tirar tu antigua antena conejo, te invito a ver este video para que ahorre dinero y puedas ver televisión gratis en cualquier parte del mundo. Vamos a transformar nuestra antena conejo en una poderosa antena para poder ver todos los canales disponibles. La vamos a colocar en otro sitio y vamos a proceder a buscar una varilla de cobre o de aluminio de 4 a 6 milímetros de diámetro. Vamos a cortar dos pedazos iguales de 47 centímetros. Utilizaremos este cortatubo Ahora identificamos el centro de ambas varillas, 23.5 centímetros. Marcamos que no se vaya a borrar. En el mismo centro vamos a sostener y vamos a girar hacia ambos lados el tubo con la finalidad de doblarlo. Ahí tenemos el centro y lo vamos a girar hasta que se encuentren. Te va a quedar así. Vamos a girar el próximo. Y lo doblamos. A partir del final vamos a marcar en ambos 2 centímetros. Vamos a marcar 8.4 centímetros a partir de la línea que hicimos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjate, donde se encuentra la primera línea que hicimos, vamos a doblar, abrimos un poco y vamos a doblar aproximadamente 45 grados. Vamos por parte, te ubica en la línea y ves realizando ese doblez. Mira.
vamos a ir realizando el otro. Observen cómo llevamos los doblez. Más tarde lo colocamos y lo ponemos idénticos. Entonces, acá donde se encuentra la siguiente línea, vamos a ir enderezando para ubicarlo en línea recta. Nos ubicamos de esta forma y aquí giramos. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Observen. Vamos a hacer lo mismo con este. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a terminar de abrir los elementos para alcanzar una apertura de 14 centímetros. Vamos a ver. Necesitamos alcanzar 14 centímetros. Vamos a arreglar uno bien y el otro lo vamos a llevar a partir del primer elemento. Ok, te explico. La idea es formar un elemento que quede así. Si tomamos una regla y la colocamos al final, vamos a verificar la siguiente medida. 18 centímetros desde donde hicimos la línea hasta este tope que está aquí de la regla, más 14 centímetros en el área interna de nuestro elemento. Entonces, ya conociendo esos detalles, te va a quedar formado así el dipolo. Luego vamos a tomar el segundo elemento y simplemente vamos a abrirlo y a cerrarlo hasta buscar la medida del dipolo patrón. Ok, ahí están bien los dos elementos. ¿Qué te parece? Con esta mejora que estamos realizando, nuestra antena será capaz de ver y sintonizar todos los canales disponibles en nuestro país. El segundo paso consiste en realizar un doblez acá para reutilizar estos elementos en la base de nuestra antigua antena conejo. Vamos a buscar nuestra antigua antena que ya está obsoleta, porque esta antena no recibe todas las frecuencias digitales y mayoría de los canales análogos debido a su diseño. Retiramos los elementos y nos vamos a quedar con los tornillos que ella trae. También vamos a retirar el otro dipolo. No lo echen a la basura, ya que vamos a realizar con estos elementos una mejora significativa en uno de estos proyectos. Entonces nos vamos a quedar con la base que sostenía los elementos y los tornillos. Voy a guardarla para un nuevo proyecto que le tengo. ¿Qué voy a hacer ahora? La voy a colocar por aquí juntos con los tornillos. Vamos a retirar el forro que posee este tubo de aluminio. Este tubo es de refrigeración.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar una pinza o un alicate y vamos a tomar acá y vamos a apretar fuerte para cerrar acá y aplanarlo para poder introducirlo aquí en este punto. Fíjense, voy a buscar un alicate más fuerte. Si le falta un poco, entonces voy a ir a un sitio y con un martillo voy a proceder a aplanarlo. La idea es que ambos puedan ser colocados en este punto. Entonces tenemos nuestros elementos. Como te comentaba, estos deben de ingresar acá. Fíjate cómo ingresan. Centramos el elemento, buscamos un marcador y realizamos un punto que nos servirá de guía para hacer un agujero y poder sujetarlo a través de un tornillo. Tomamos el otro, lo colocamos del otro lado. Ahora simplemente es reubicar ambos elementos en los agujeros que hicimos y cruzar, luego de centrarlo aquí, cruzar los tornillos que lo van a sujetar. Del otro lado procedemos a colocar las tuercas correspondientes. Ahora colocamos y apretamos. Luego de tener ya nuestra antena instalada, vamos a tomar ahora un transformador de impedancia de 300 a 75 ohm y lo vamos a colocar en el extremo de tu cinta. Entonces, simplemente vamos a eliminar
esta conexión que está acá. Y aquí simplemente nosotros vamos a hacer el empalme. Si aún no lo ha hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. Para hacer la instalación de la antena, utilizaré un codo de media pulgada, un recorte de tubo y un tapón PVC de media pulgada. En el tapón de media pulgada realizaré un agujero para colocar la antigua base de la antena conejo y allí poder hacer los ajustes necesarios. Como pueden ver, utilizo un cautín. También podría utilizar una barrena, hacer la perforación a la medida ideal para que entre ajustado este tapón y llegue hasta el tope. Ok, finalizado este proceso, procedemos a completar de colocar el codo PVC de media pulgada. Ajustamos los dípolos y aquí podemos colocar un precinto o tirilla plástica para sujetar la cinta que va hacia el transformador de impedancia. Ten en cuenta que cuando coloque esta cinta, amarrarla o sujetarla porque el cable coaxial podría hacerle presión y despegar el empalme que hicimos. Finalmente, orientamos los dípolos y te puedo contar que esta antena opera desde los 470 MHz hasta los 700 MHz, con una ganancia promedio de 4 dBi. Una antena potente, poderosa, que vamos a utilizar en los televisores viejos, antiguos, como vieron al inicio del video, y también en la televisión tipo LED, OLED o Smart TV. Si te ha gustado este contenido, suscríbete al canal JM Actualidades. También puedes ser miembro del canal y con ello nos ayuda a comprar materiales gastables en nuestro proyecto. Gracias. Ok, mi gente, vamos a hacer la prueba de nuestro proyecto. Ahí tenemos la antena, cómo está instalada y cómo está colgante el cable. Vamos a encender el televisor. Recuerda que esta antena la puede utilizar en cualquier modelo de televisor o de televisores. No tenemos señal, entonces por aquí tenemos el cable y por acá tenemos el otro cable que va hacia el televisor. Vamos a conectar acá y llega señal. Vamos a colocarlo acá para evitar un copyright y vamos a cambiar. Fíjate la posición que está la antena y ya la antena está recibiendo. La antena la puede orientar, también puede aquí jugar un poco, abriendo y cerrándola.
Ok, y vamos a dejarla ahí. Vamos a bajar un poco y vamos a ver cómo esta antena está recibiéndose. Fíjense cómo esa antena está recibiendo los canales en el interior de la casa. Una muy buena antena que le hemos traído hoy en su canal JM Actualidades. Fíjense cómo esa antena está recepcionando todos los canales. Así que no tire tu antigua antena tipo conejo y realiza este proyecto. Como pueden ver, estas señales acá, necesitaría instalar la antena fuera de la casa para abrir esa frecuencia. Pero vemos cómo ella está recibiendo los canales. ¿Qué le parece? Seguimos. Vamos a subir un poquito más ahora para acá. Fíjense esos canales análogos, como se ven. Esos canales, como les decía, es simplemente con calma ir orientando la antena. Vamos a dejarla ahí. Pero si la monto fuera, de seguro se van a ver nítidos todos los canales. ¿Qué le parece? Perfecto, ¿verdad? Y esta antenita la pueden utilizar en los televisores antiguos. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, suscríbete al canal JM Actualidades. Y para finalizar, miren ese canal, cómo se ve, señores. Ese es un canal análogo. Y fíjense cómo esta antena lo está recibiendo. Increíble. Yo me imagino que esta antena, cuando yo la coloque fuera de la casa, va a recibir esos canales nítidos. Ya yo lo sé. Me gustó bastante cómo esta antena está recibiendo esa frecuencia, miren. Bueno, amigos, llegamos al final de nuestro contenido. Gracias.